Bueno, hola a todos y a todas. Vamos a comenzar con las disertaciones del día de hoy. Y bueno, en primer lugar van a presentar las chicas del Hospital Parisien. Bueno, buen día a todos. Soy Natalia López Tiscornia y mi hermana Diana López Tiscornia. Somos residentes de Bioquímica Clínica del Hospital Parisien y vamos a dar inicio a nuestro Ateneo, el rol del laboratorio en la prevención de cáncer de cuello uterino. Tabla de contenidos. Comenzaremos con la introducción sobre el cáncer de cuello uterino. Continuaremos con la etiología y la patogenia. Comentaremos la prevención. También hablaremos sobre un caso clínico ocurrido en nuestra institución y finalizaremos con la conclusión. Cáncer de cuello uterino. Se produce por una proliferación anormal de las células del cuello de útero. El principal factor de riesgo es la infección persistente por virus papiloma humano. Además, existen cofactores que contribuyen a la persistencia de la infección. Y estos son inmunosupresión, consumo de tabaco, uso de anticonceptivos orales y multiparidad. Según el Instituto Nacional del Cáncer, en Argentina, en el año 2022, el cáncer de cuello uterino ocupó el cuarto lugar de mortalidad luego del cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer colorectal. En Argentina, 4.500 mujeres son diagnosticadas por año con cáncer de cuello uterino y 2.300 fallecen anualmente. Además, se estima que a nivel mundial, 4 de cada 5 mujeres van a contraer la infección en algún momento de sus vidas. Los virus papiloma humano forman parte de la familia Papillomaviridae. Están ampliamente distribuidos en la naturaleza. Son especies específicos. La principal vía de transmisión es la sexual. Infectan piel y mucosas en sus hospederos naturales, que son el hombre, mamíferos y aves, produciendo lesiones epiteliales proliferativas. No poseen envoltura y presentan una cápside proteica de simetría icosaédrica, compuesta por 72 capsómeros y dos proteínas, la proteína principal L1 y la proteína menor L2. El genoma es una molécula de ADN doble cadena circular, covalentemente cerrada, que se puede dividir en 3 regiones. La región no codificadora, o LCR, por sus siglas en inglés, representa el 15% del genoma y es responsable de la regulación de la replicación viral. También controla la transcripción de algunas secuencias de la región temprana y se relaciona con cambios en la virulencia y con el potencial oncogénico. La región temprana, o RE, representa el 45% del genoma y posee 7 marcos de lecturas abiertos de las proteínas E1 hasta la E7. Codifica proteínas relacionadas con la transformación y la proliferación celular, la transcripción y la replicación viral y también con la infectividad. Por último,
La región tardía, o RL, representa el 40% del genoma y posee dos marcos de lectura abiertos, L1 y L2. L1 codifica la proteína principal de la cápside, como habíamos mencionado, y es un gen altamente conservado entre las especies de BPH, mientras que L2 codifica la proteína menor de la cápside. Clasificación. Se identificaron más de 100 genotipos de BPH, de los cuales aproximadamente 40 infectan al tracto anogenital. Y según su potencial oncogénico, los podemos dividir en dos grupos. En el primer grupo se encuentran los BPH de bajo riesgo, que incluye a los genotipos 6, 11, 42, 43 y 44, que producen lesiones benignas, como condilomas o neoplasias intraepiteliales de bajo riesgo. Se denominan así porque tienen un mínimo riesgo de progresión a malignidad. En el segundo grupo se encuentran los BPH de alto riesgo, que incluye a 15 genotipos que se caracterizan por la infección persistente y gracias a ello es posible que conduzcan al cáncer. También es importante aclarar que los genotipos 16 y 18 de alto riesgo causan el 70% del cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿cómo se produce la infección? Para esto tenemos que explicar el ciclo viral, que inicia cuando el virus penetra en el epitelio a partir de microabrasiones, accediendo a la capa basal. Las células basales son las únicas capaces de dividirse, y es por esto que constituyen el blanco obligado del virus. Una vez ingresado y descapsidado, el genoma viral migra hacia el núcleo celular, y allí se va a establecer la infección, que puede ser latente o productiva. La infección latente posee un periodo de 1 a 8 meses. Durante este tiempo, el virus está presente en la célula, pero no manifiesta ningún signo citopático. Además, se replica únicamente cuando la célula basal infectada se divide. Esto ocurre de forma autónoma y le permite transmitirse en forma homogénea a las células hijas y mantiene un bajo número de copias. En cambio, en la infección productiva, la replicación es independiente de la división celular y se produce un alto número de copias. Esto ocurre porque se expresan los genes tempranos en las células basales. Y a medida que se produce la diferenciación, se van a expresar los genes tardíos en las capas intermedias y superficiales del epitelio. Finalmente, cuando se produce el ensamblado de las estructuras virales, se obtienen las partículas virales completas denominadas viriones. Y es por esto que esta forma de infección es altamente transmisible. Finalmente, cuando las células se descaman y están infectadas con los viriones, van a actuar como vectores de la transmisión. Esta infección puede presentarse como las siguientes formas clínicas: lesiones cutáneas, papiloma laringio y lesiones anogenitales. Las lesiones cutáneas son hiperplasias de las papilas dérmicas.
Se manifiestan como verrugas o también llamados condilomas y son benignas y regresan espontáneamente gracias a la respuesta inmune. El papiloma laringio es un tumor benigno del tracto aerodigestivo. Puede ser producido por VPH de bajo y alto riesgo y debido a su recurrencia y diseminación se considera de alta mortalidad. Las lesiones anogenitales difieren en su clínica, en su histología y en su riesgo de progresión maligna y puede producirse en el cérvix, vagina, ano, pene y vulva. Y se puede clasificar en 3 grupos: verrugas, lesiones preneoplásicas y carcinoma invasor que posee una capacidad metastásica. Hay que recordar que las infecciones de transmisión sexual por VPH son muy comunes y es por esto que el 75% de las mujeres están expuestas al virus. Pero también es importante saber que en el 90% de los casos, frente a una respuesta inmune eficaz, se va a producir la erradicación de la infección en 6 a 24 meses. Bueno, entonces, ¿cómo hace la respuesta inmune para eliminar la infección por VPH? De la siguiente manera, durante la amplificación genómica, las células infectadas van a ser detectadas por diferentes elementos de la respuesta inmune innata: células natural killer, células dendríticas, macrófagos, linfocitos T y B. Las células infectadas muestran una expresión disminuida del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Esto provoca la activación de las células natural killer. Una vez activadas, las células NK van a liberar su contenido granular citoplasmático, permitiendo la apoptosis de las células infectadas. Y también son capaces de producir una amplia gama de citocinas como interleuquinas y factor necrótico tumoral alfa. Las células infectadas también tienen la capacidad de expresar receptores tipo TOL, que son encargados de reconocer patrones moleculares asociados a patógenos, que permiten la detección del genoma viral presente en el citoplasma de la célula infectada. También promueven la secreción del interferón tipo 1. Los interferones pertenecen a una familia de citocinas inducibles que van a promover el llamado estado antiviral, tanto en la célula infectada como en las células normales. Como podemos observar, la célula infectada es la de color violeta y la célula normal vecina es de color celeste. En esta imagen podemos observar cómo el receptor tipo TOL reconoce el genoma viral en el citoplasma de la célula infectada y esto va a permitir la activación de la vía del interferón tipo 1, provocando la síntesis y secreción del interferón, el cual se va a unir a su receptor específico ubicado en la membrana de la célula vecina, permitiendo la activación de los genes estimulados por interferón, denominados ISG. Esto estimula la síntesis de proteínas antivirales, que cumplen las siguientes funciones: inhibir la traducción de proteínas estructurales y permitir la degradación del ARN viral, generando de esta manera el estado antiviral, como dijimos, que ocurre en el 90% de las mujeres cuando tienen una respuesta inmune eficaz, erradicando la infección. Pero en el 10% restante, el virus es capaz de evadir el efecto antiviral, desregulando la vía del interferón y los genes ISG por acción de las proteínas tempranas E1, E2, E5, E6 y E7. De esta manera, el VPH busca lograr una infección exitosa
completar el ciclo de replicación, lograr una persistencia viral y en algunos casos conducir al desarrollo del cáncer. Génesis del cáncer. En las lesiones preneoplásicas y neoplásicas, el DNA viral se encuentra integrado al genoma de la célula hospedadora, lo que promueve la ruptura del gen viral E2. Esto conduce al descontrol de la expresión de los oncogenes E6 y E7, causando la desestabilización del genoma celular. Los oncogenes virales E6 y E7 son considerados los genes más importantes en la estimulación de la proliferación y transformación celular. Una vez expresados dichos oncogenes, podemos observar que van a estimular la síntesis de RNA mensajero y sus correspondientes oncoproteínas, E6 y E7. Dichas oncoproteínas van a unirse con una alta afinidad y degradar a las proteínas supresoras tumorales P53 y PRB. De esta manera se ocasiona una inestabilidad genética que conduce a la malignidad. También las proteínas E6 son capaces de estimular la telomerasa, enzima encargada de provocar la prolongación de la porción final del telómero. Esto dificulta la finalización de la replicación del DNA, provocando una proliferación celular indefinida. En esta imagen podemos observar que en el cuello del útero ocurre un cambio de epitelio. De un epitelio plano estratificado cambia a un epitelio cilíndrico simple. Este epitelio cilíndrico simple es más propenso a sufrir microabrasiones, permitiendo el ingreso del VPH al organismo. Por eso, el tejido del cuello uterino es más propenso a sufrir neoplasias por infecciones persistentes del VPH. Pero tenemos que tener en cuenta que el virus va a causar lesiones que son precursoras de lenta progresión. Por eso, el cáncer de cuello uterino es considerado un cáncer prevenible. Bueno, ahora voy a hablar un poco de la prevención, que podemos clasificarla en primaria, que incluye a la vacuna y el uso de métodos de barrera, y secundarias, que incluye al tamizaje. En la prevención primaria, como dijimos, la vacuna, que está incluida en el calendario nacional de vacunación para niñas y niños de 11 años, y que consiste en una vacuna tetravalente contra los genotipos 6, 11 de bajo riesgo, 16 y 18 de alto riesgo. Y el uso de métodos de barreras que, a pesar de que no aseguran la no transmisión del virus, debido a que puede encontrarse en zonas de contacto que no son cubiertas por el método de barrera, se aconseja su uso igual para disminuir el riesgo de transmisión de VPH y evitar también las infecciones de transmisión sexual, debido a que las coinfecciones aumentan el riesgo de desarrollo de cáncer de cuello uterino. Y por último tenemos la prevención secundaria, como dijimos, el tamizaje, donde va a participar el laboratorio mediante la realización del test de VPH y luego vamos a continuar con un Papa Nicolau. Bueno, el test de VPH consiste en la detección del virus papiloma humano mediante una reacción de PCR en tiempo real. Las muestras de elección va a ser células cervicales obtenidas por cepillado, recogidas en medio líquido, conservadas en un recipiente estéril con cierre hermético. Esta muestra puede ser tomada tanto por un personal de salud como por la propia persona. Y debemos tener en cuenta que la edad de las mujeres debe ser entre 30 y 64 años. También tenemos que tener en cuenta que la muestra no debe estar contaminada con materiales naturales, como algodón y vástago de madera, ni tampoco hemoglobina, porque van a inhibir la reacción de la PCR.
En nuestro laboratorio contamos con el equipo Cobas 4800 de la marca Roche. No sé si alguien lo conoce. Bueno, permite la amplificación y detección de secuencias de ácidos nucleicos mediante PCR. Es un sistema totalmente automatizado que va a estar constituido por un Cobas X, donde vamos a realizar la extracción y purificación del ácido nucleico, y un termociclador Cobas Z, donde vamos a realizar la amplificación y detección de la secuencia Diana. En su sistema, como dije, totalmente automatizado, y tiene la ventaja de que tiene una alta sensibilidad clínica y es una prueba cualitativa. Bueno, acá vamos a contar un poco cómo ocurre la extracción. Primero se va a realizar una digestión de las muestras cervicales a una elevada temperatura. Se van a añadir lysis buffers y proteínas ACAD que permiten la liberación del ácido nucleico de las células. Luego se añaden partículas magnéticas a las cuales se van a unir los ácidos nucleicos debido a que el DNA presenta una carga eléctrica negativa, gracias al grupo factor que presenta en su estructura. Ay, al grupo fosfato, lo siento. Bueno, y luego se van a realizar una serie de lavados. Luego se van a separar los ácidos nucleicos de las células, digo los ácidos nucleicos de las partículas magnéticas. Y de esta forma vamos a obtener el ácido nucleico purificado, tanto del ADN del virus papiloma humano como del ADN de la betaglobina, que vamos a utilizar como control interno, que nos va a indicar que la muestra fue correctamente extraída. Bueno, luego vamos a continuar con el termociclador, donde se va a llevar a cabo la amplificación de la región L1 del gen L1, porque es un gen, como dijo mi compañera, altamente conservado. Esto nos va a permitir la detección de una amplia gama de virus papiloma humano, utilizando únicamente un par de primers en una única reacción. La técnica de la PCR va a consistir primero en realizar una desnaturalización a 95 grados centígrados. Se va a producir la separación de las cadenas de ADN. Luego vamos a continuar con una hibridación a 55 grados centígrados, donde se van a unir los primers a sus secuencias complementarias. Y por último, continuamos con la elongación a 72 grados centígrados y gracias a la acción de la enzima polimerasa. Y por último, vamos a lograr la detección de la secuencia Diana mediante el uso de sondas de hibridación, que van a presentar en uno de sus extremos un fluoróforo y en el otro extremo un supresor, o como dice ahí en inglés, quencher. Que este supresor va a evitar la emisión de fluorescencia cuando la sonda se encuentra inactiva. Durante la amplificación, esta sonda va a unirse a su secuencia complementaria y por acción de la enzima polimerasa va a provocar la lisis de la sonda. De esta manera, el fluoróforo se separa del supresor, permitiéndole emitir fluorescencia. Bueno, esta es una imagen que nos brinda el software del equipo, donde podemos observar cómo aumenta la fluorescencia en función de los ciclos. Bueno, como dije, es una prueba cualitativa, por lo tanto los resultados los vamos a informar de la siguiente manera. Detectable para virus papiloma humano genotipo 16, detectable para virus papiloma humano genotipo 18, detectable para VPH, genotipo de alto riesgo, no 16 ni 18, porque va a detectar los otros genotipos de alto riesgo que no suelen causar cáncer de cuello uterino. Y por último, debemos tener en cuenta que siempre debe estar detectada
la betaglobina, porque es el control interno. Bueno, voy a continuar con la estrategia de rastreo de cáncer de cuello uterino, que va a iniciar con el test de BPH, como dijimos, que lo vamos a realizar en el laboratorio de biología molecular. Y de acuerdo a su resultado, si es detectable, vamos a continuar con un PAP en el servicio de anatomía patológica, que dependiendo de la citología, si es normal, se va a repetir el test al año siguiente y si la citología es patológica, se va a realizar una colposcopía y biopsia. Pero para confirmar el diagnóstico, en el servicio se realiza una tinción de inmunohistoquímica que permite la detección de la proteína P16, que se encuentra sobreexpresada en las lesiones intraepiteliales de alto riesgo causadas por la infección de BPH. Y si el diagnóstico se confirma, se va a realizar un tratamiento quirúrgico. Y en caso de que el test de BPH sea negativo, se va a repetir recién dentro de 5 años. Bueno, todo esto realizamos en nuestro hospital porque participa del programa del Instituto Nacional, del Instituto Provincial de Cáncer, que es un organismo provincial creado en el año 2020 que contribuye a la salud de los habitantes de la provincia de Buenos Aires para lograr la prevención del cáncer y de esta manera garantizar diagnóstico y un tratamiento oportuno. Bueno, ahora que ya estamos bien informados sobre el virus del papiloma humano, vamos a continuar con el caso clínico. Se trata de una paciente de 37 años que concurrió a Liga Parisien por motivo de la Jornada de Salud Preventiva para Mujeres y Disidencias que se organizó en noviembre del 2023. En esta oportunidad se tomaron muestras para test de BPH y Papa Nicolau. En el caso de esta paciente, se obtuvo un resultado detectable para el genotipo 16 de alto riesgo en el laboratorio de biología molecular. Por lo tanto, se decidió derivar la muestra del Papa Nicolau al servicio de anatomía patológica. Allí, la citología indicó que se observaron lesiones intraepiteliales de bajo y alto riesgo. Las lesiones de bajo riesgo, de bajo grado, son células que se caracterizan por un agrandamiento de la membrana nuclear, además de un aumento de la relación núcleo-citoplasma, y las lesiones de alto grado se caracterizan por la presencia de células más pequeñas e inmaduras y también con un aumento de la relación núcleo-citoplasma. Por lo tanto, se indicó la realización de una biopsia que, como podemos observar, existe una presencia de lesiones superficiales y endoglandulares por la presencia de las lesiones de alto grado. Para confirmar el diagnóstico, se llevó a cabo la tinción inmunohistoquímica de la proteína P16, que es supresora tumoral y, como dijo mi compañera, está sobreexpresada en las lesiones de alto grado. Y allí es como se vería si nos acercáramos más a la imagen. Por lo tanto, con todos estos resultados, se determinó que el diagnóstico de la paciente fue cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, se realizó un tratamiento quirúrgico de conización con bisturí frío que permitió la extirpación de las lesiones de alto grado. Se citó a la paciente para realizar un PAP de control a los 6 y 12 meses post-tratamiento y en ambos PAP no se mostró la presencia de las lesiones de alto y bajo grado. Por lo tanto, fue un tratamiento exitoso. Bueno, entonces, como conclusión, decimos que el cáncer de cuello uterino es diagnosticado
en 4.500 mujeres aproximadamente cada año y su principal factor de riesgo es la infección por el virus papiloma humano. Es un cáncer prevenible debido a que presenta lesiones precursoras de lenta progresión, que si son diagnosticadas y tratadas a tiempo, evitan el desarrollo de lesiones malignas. El laboratorio cumple un rol fundamental como primer paso en el tamizaje, permitiendo, mediante la biología molecular, identificar los genotipos de BPH de alto riesgo oncogénico y brindando respaldo a la citología informada por el médico patólogo. El trabajo interdisciplinario entre el laboratorio y anatomía patológica permite la detección, seguimiento y tratamiento adecuado de las pacientes que presentan lesiones intraepiteliales de alto riesgo asociadas a la infección por BPH. Compartimos la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención y les deseamos felices fiestas.